Hoy hablaremos acerca de la adoración. Debemos vivir para adorar a nuestro Dios. Adoremos a nuestro Dios. Algo interesante que encontramos en los Salmos es que aquí hay una pasión misionera. Cuando aquí la Escritura nos dice que canten alegres a Dios habitantes de toda la tierra. Es el deseo el deseo de Dios de que cada habitante de la tierra conozca al Dios verdadero, le adore en espíritu y en verdad. Amigo que nos visita, es el propósito de Dios para ti, que tú aprendas a reconocerlo a Él, a invitarlo a estar en tu vida para que puedas entonces adorarlo como es debido. Si Dios es Dios de toda la tierra, entonces todos sus habitantes debemos adorarlo. En el nuevo pacto formado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, quienes hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos tener la confianza plena por esa sangre de Jesús derramada por nosotros, a entrar al lugar santísimo, a la propia presencia de nuestro Dios, para adorarle, para pedirle, para servirle. En Hebreos el capítulo 10, los versículos 19 al 22, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Salmo número 100 nos presenta una serie de verbos que nos mueven a acercarnos a Dios de una manera progresiva. Nos habla de cantar, de servir, de venir, de reconocer. Me falta uno. De entrar, faltan dos, y alabar. Hay además expresiones de creciente intimidad que nos acercan a Él. Su presencia, sus puertas, sus atrios y la realidad de un Dios conocido por su nombre. Un Dios al cual nosotros debemos mostrar nuestro agradecimiento en alabanza, en palabras, en actos, en hechos que podamos dar. Y eso, adorarlo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él significa, porque Él es bueno, es inmutable en su ser, en su actitud hacia nosotros, es misericordioso y es fiel. Así que hoy veremos, según el Salmo 100, que nosotros debemos adorar a nuestro Dios con alegría y con gozo, con nuestro servicio, con una actitud de reverencia, pero también con gratitud. En primer lugar, adoremos a Dios con alegría y con regocijo. Dice el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad a Dios. El canto es inseparable de la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Sería extraño encontrarnos decir que adoremos a Dios y no hay canto. Hay corrientes en este mundo que nos están llevando a eso, a convertirnos en espectadores y no en participantes de una alabanza o de una adoración que podamos brindar al Señor. El Salmo 98 en el versículo 1 también dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Aplaudid y cantad salmos. Las voces nuestras, las voces aquí presentes, las voces de quienes asisten a un culto de adoración
se constituyen en el principal instrumento a utilizar en el culto. Nosotros perfectamente podemos adorar a Dios sin ninguno de los instrumentos existentes. Podemos alabar a Dios sin ninguno de los instrumentos. Necesitamos son nuestras voces para adorar y para exaltar. Los instrumentos ayudan. También el Salmo 150 nos invita a exaltar y adorar a Dios con instrumentos. Y nosotros también debemos entender que tienen su cabida, pero nunca los instrumentos sustituyen la voz. Cuando los instrumentos sustituyen la voz de los adoradores, se convierte en un concierto. Ya a la iglesia no venimos a ver conciertos. Venimos para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Debemos hacerlo con alegría. Cantad alegres, alegres a Dios. Este es un vocablo en hebreo que se utiliza como para hablar o expresar un grito de victoria, pero también se usa para gritos de angustia. Y quiere decir proclamar con fuerte voz. Llegar a una iglesia y cantar, y son las voces calladitas que ni se escuchen, eso da pena. Cantar con alegría, con todo lo que da nuestra voz. Es preferible salir afónico de cantar adorando a nuestro Dios, que no pase nada, porque no quisimos cantar y adorar a nuestro Dios. El Salmo 66, en los versículos 1 y 2 dice, aclamad. Imagínense cómo podríamos aclamar sin elevar nuestra voz. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Recuerdo un día que tuvimos un predicador invitado y le pedimos a un misionero de la iglesia que tuviese la oración para dar, creo que era para dar paso al predicador, no me acuerdo. Y el misionero pasa y dice, en mi corazón, Señor, hay júbilo. Mi corazón rebosa de canto, de grito, de alegría. Cuando le tocó el predicador subir, dijo, si mi corazón rebosara de júbilo y de gozo, yo estuviera gritando aquí que Dios es bueno, que Dios hay que adorarlo y que Dios es santo. Hay una diferencia. Y el cantar con fuerte voz no altera la adoración, no altera la reverencia. Es expresión del gozo, de la alegría que debe haber en nuestras vidas cuando adoramos a nuestro Dios. Pero el versículo 2 del Salmo 100 nos coloca otra palabra. Cualquiera podría decir que es sinónima, porque dice que lo hagamos con regocijo. Pero regocijo va más allá que el simple gozo. Regocijo es gritar de gozo, sin caer en el escándalo, sin caer en lo indecente o en lo vulgar. Quiere decir que nosotros podemos adorar a Dios en un contexto de celebración, en un contexto de celebración, de regocijo, algo más que una simple alegría. Algo más que una alegría. Yo estoy alegre por una alegre, qué bueno, pero cuando usted está gozoso, parece que hay algo por dentro que no lo deja estar tranquilo. No sé ustedes, no sé si se le ha pasado, pero cuando uno carga regocijo, uno lleva una invasión por dentro de esa alegría y de esa expresión de gozo superior. En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Otra vez digo, regocijaos, regocijaos, que haya gozo, que el gozo se sienta. Venir y estar aquí arriba, dirigir o acompañar en los cantos y hablar de gozo con una cara de burro muerto, eso tampoco sirve, porque el gozo tiene que expresarse, tiene que verse, tiene que sentirse, tiene que contagiar a otros para que adoren, para que alaben con gozo y con gratitud a nuestro Dios. Así que el regocijo es una alegría más intensa, es un júbilo, es un alborozo que puede manifestarse con mayor intensidad. Esto implica el uso de variados instrumentos,
Salmo 98, versículos 5 y 6. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Esto exige también orden, exige reverencia y exige entendimiento. Orden y decencia. Allá el apóstol Pablo nos lo expresa en 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero también hay que hacerlo con entendimiento. 1 Corintios 14, 15. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Yo no entiendo esas manías que rayan en lo sectario, que si en algunas iglesias entonces empezamos a cantar canciones con expresiones y frases en hebreo. Nosotros no somos hebreos. Medio hablamos castellano, vamos a meter palabras en hebreo. Es como que nosotros vamos a dar una adoración aquí en alemán. ¿Y usted la entiende? Aquí nadie habla alemán. Eso es un absurdo. Entonces nosotros debemos hacer las cosas también con entendimiento, gozo, alegría, regocijo. En segundo lugar, adoremos a Dios con nuestro servicio. Dice el versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servid, venid. Son las dos partes paralelas del versículo. Indican que el adorar a Dios es servicio y servir es dar. También la adoración verdadera debe motivar a quien adora a servirle y a compartir con otros, a dar. Todo el salmo es alegre. La alabanza es alegre. Servir a Dios es un privilegio que da gozo. Y ante su presencia, y la presencia es más que el santuario, es entender que está la presencia de Dios. Y que esa presencia de Dios se conoce de manera especial cuando los creyentes nos reunimos a adorar juntos, en espíritu y en verdad. El servicio alegre tiene que ver con el ofrendar. En realidad eso viene a ser el elemento más distintivo de nuestro servicio a Dios. Decir que yo adoro a Dios y no ofrendo, eso es mentira, eso es un falso. Decir que yo adoro al Señor, yo lo alabo, pero no le doy el diezmo, ese es un mentiroso. Ese es un ladrón, así lo dice la Biblia. Se roba las cosas de Dios. Ahí no hay adoración verdadera, ahí no hay sinceridad, ahí hay mentira. Meto mis manos en el bolsillo para dar al Señor y saco este billete es de 20, este no. Saco este otro, este es el dólar que no me recibieron ni los chinos, porque está roto, feo, lavado. Esa es mi adoración a Dios. ¿Se agradará a Dios con eso? Con lo que usted le está ofreciendo, con su servicio a Dios, con lo que todo el mundo despreció y es lo que usted le va a traer al Señor. Quitarse un problema para dárselo a otro. No, eso no es correcto. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al pichirre, al que le da el billete que nadie quiere recibir, al dador alegre que quiere servir al Señor con lo que tiene, con lo que el Señor le ha dado. Dios advirtió al pueblo de Israel que la ofrenda mezquina y sin alegría sería la causa de su derrota y de su cautiverio. ¿Dónde dice eso? Bien antes de todo. En Deuteronomio el capítulo 28, versículos 47 al 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El pueblo de Israel fue al cautiverio.
El pueblo de Israel tuvo que enfrentar muchos enemigos. Y la causa comienza en esto, que no sirvieron a Jehová su Dios con alegría, con gozo de corazón y con la abundancia de todas las cosas. Así que cuando nosotros decimos que vamos a servir a Dios, debemos servirlo con una buena disposición, con una buena disposición. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, los versículos 42 al 47 nos dice: velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, cumpliendo lo que debe hacer. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Servir a Dios con una buena disposición, eso implica servirlo con una buena actitud, estar preparados, no dejar las cosas para lo último, no es por lo que me sobró, por lo que me quedó, eso implica formarse, es tener anticipación, pero es también tener previsión, previsión. Es hacerlo con fidelidad. Eso es lealtad, eso es firmeza, eso es constancia para cumplir los compromisos contraídos. Y eso tiene que demostrarse solamente en hechos. Fidelidad desde lo más pequeño o poco de nuestras vidas. En Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, esta disposición, este servicio con buena disposición, es una exigencia para nosotros someternos como mayordomos de Cristo. Primera Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cada uno de nosotros somos administradores del Señor. Somos fieles en la administración que tenemos de lo que Él nos ha dado, en el servicio que decimos que le ofrecemos a nuestro Dios, pero también debemos adorar a Dios en ese servicio con prudencia. ¿Cómo es eso? Segunda Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleón, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ok, hay una relación directa para el pastor, pero nosotros también, como siervos del Señor, debemos pensar en la buena actitud, en la buena disposición para hacer las cosas. No ir a regañadientes, ni obligado, ni protestando, ni hablando mal porque lo estamos haciendo, sino hacer las cosas porque nos toca hacerlas, pero ir con gozo porque tenemos el privilegio para hacerlas. Servir a Dios con pasión en nuestras vidas. Pasión, pero con temor a Dios, con reverencia a nuestro Dios. Lucas 12:47. Perdón, Salmo 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid a Jehová con temor, con reverencia, con respeto, con cuidado, con dedicación. Y alégrese con temblor. Que no sea solamente una experiencia emocional. Tenga gozo, pero use la razón. Sea inteligente también en todo esto. Entonces, servimos a Dios temiendo a nuestro Dios, preparándonos y obedeciendo con anticipación. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, Dios lo va a dejar pasar por alto. Dice, recibirá muchos azotes.
pero debemos servir a nuestro Dios una pasión que solo haga Él exclusivo y único, sin competencia. Pero a veces tenemos competidores para la adoración a nuestro Dios. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Así que le toca escoger a quién va usted a servir a Dios. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿A cuál Dios va a servir? En tercer lugar, adoremos a Dios con reverencia. El versículo 3 del Salmo 100 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocer. La mente está involucrada en esto. El conocimiento también, lo que uno sabe, lo que uno cree, eso es importante. Es importante saber quién es Dios. Y saber quién es Dios es la base firme para que nosotros podamos brindar adoración a nuestro Dios. Entender que es Él quien nos hizo, que Él hizo la creación. Todo eso implica que Él nos hizo con un propósito. Saber que Él es nuestro dueño y que nosotros dependemos de Él. Que nosotros no deberíamos ser así tan libertinos, tan sinvergüenza muchas veces en nuestra vida. El hecho de pertenecer a nuestro Dios nos da a nosotros un consuelo, pero también nos da una responsabilidad. Reconocer quién es Dios. El Salmo 99, el versículo 5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo, 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 Señor omnipotente. Él es Dios. Así que nuestra adoración debe ser al Ser Supremo, a Dios, no a quienes nos ven, no a quienes nos escuchan. Reconoced que Jehová es Dios. Cuando nosotros estamos aquí pueden haber buenas voces, pero aquí no se exaltan las voces. No importa el reconocimiento de la voz, importa el reconocimiento de Dios. Pueden haber muchos músicos, pero no importa lo bueno o malo que puedan ser los músicos. Deben ser buenos, deben buscar la excelencia, pero ellos no están para ser vistos ni exhibidos, sino para adorar al Dios invisible que está con nosotros. Él es la estrella. Él es a quien debemos nosotros acercarnos para adorar. Reconociendo que Él es creador. Él nos hizo. Él nos hizo. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. Creó todo cuanto hay. Hay que reconocerlo como Dios, hay que reconocerlo como creador, pero hay que reconocerlo como nuestro dueño. Pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos. Entonces hay que reconocerlo a Él como ese dueño. Y Él es dueño porque Él es nuestro creador. En ese caso, Él es dueño de cada uno de nosotros, porque Él nos creó. Pero también, dice el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted está en la luna, está en Júpiter. Puede ser que su mente sí, pero usted está aquí. Y usted es de Dios porque Él es su creador. Pero aparte de eso, los que hemos invitado a Jesucristo a entrar a nuestra vida, los que hemos confiado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, los que lo reconocemos a Él como Señor y Salvador,
los que hemos pedido perdón por nuestros pecados y Él nos ha perdonado y limpiado, Él se convierte en nuestro dueño por compra, porque Él compró nuestra vida con el precio de su sangre. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero también dice el Salmo que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. En el Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor. Amigo que nos visitas, mientras tú no le hayas entregado tu vida a Jesucristo, no puedes conocer el cuidado de Dios como pastor, eso de llevarte por preciosos campos, de dar el alimento a su tiempo, de dar bendición a tu vida. No lo puedes conocer porque no has tomado esa decisión importante. Pero cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nos convertimos en ovejas de su prado, ovejas de su prado. El propio Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Primera de Pedro 2:25 nos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando miramos a Cristo como Salvador y lo recibimos en nuestras vidas, Él entonces se convierte en ese pastor de nuestra alma, de nuestra ser. Reconocer quién es Dios, pero también nos toca reconocer quiénes somos nosotros. Nosotros somos creados, seres creados a la imagen y semejanza de Dios. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, en los versículos 26 al 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen de Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforme a nuestra semejanza de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo creó, varón y hembra los creó. Él es nuestro creador, nosotros somos su criatura. Hechos a su imagen, tenemos capacidad para pensar, tenemos capacidad para tomar decisiones, tenemos capacidad para tener sentimientos, emociones en nuestras vidas, tenemos capacidad para relacionarnos, tenemos capacidad para tomar prioridades en nuestra vida. En eso se manifiesta nuestra semejanza y nuestra imagen a nuestro Dios. Pero también somos ciudadanos del reino. Pueblo suyo somos, ¿verdad? Somos el pueblo adquirido por Dios. No solamente porque seamos creación, adquirido, Él pagó. ¿Pagó dónde? En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros nos toque vivir un infierno, sino que tengamos una vida eterna, que la disfrutamos desde hoy y se prolonga más allá de nuestra muerte física en la presencia de nuestro Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois, escuchen esto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel, Jesucristo, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero ¿saben algo? Nosotros como ciudadanos del reino de los cielos tenemos una mejor y nueva ciudadanía. Puede que aquí haya personas que tengan doble ciudadanía. Ya no, tú eres nacionalizado. Él es colombiano y es venezolano. El hermano allá es haitiano solamente o es nacionalizado también.
se me olvidó el nombre. No están nacionalizados, son haitianos. Hay otros que podemos tener nacionalidad europea y somos venezolanos. Pero por encima de ser haitiano, por encima de ser colombiano, por encima de ser venezolano, español, italiano, portugués, ¿qué somos? Ciudadanos del reino de los cielos. El Señor nos ha adquirido para que seamos eso. Pueblo adquirido por Dios. Nosotros tenemos una mejor y nueva ciudadanía. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ciudadanos del reino de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero aparte de ser ciudadanos, nosotros los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos algo superior, que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Jesucristo es nuestro hermano mayor, el primogénito, el primero. Pero nosotros somos creados por el Espíritu de Dios como hijos de Dios. Dice Juan 1, 12 y 13. Y pongan atención a lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, primera condición, a los que creen en su nombre, segunda condición, les dio la potestad, el poder o la capacidad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todas las personas son hijos de Dios. Según ese versículo, solo somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que le recibimos y los que creemos en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Pero también somos ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Saber que tenemos un pastor celestial, divino, que cuida, alimenta, consuela, cura, atiende, escucha, protege, nos defiende. Juan 10, versículo 11 y versículo 14. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, saber quiénes somos, saber quién es Dios, tener esa reverencia, exige de nosotros santidad y amor. Si nosotros en realidad amamos a Dios, si en realidad amamos a Dios, tenemos que vivir en santidad. Salmo 97, versículos 10 al 12. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, oh justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Nos toca a nosotros entonces, en esa exigencia de amor y santidad, ofrecerle a Dios nuestra vida. Y esa vida pudiera ser incluso un sacrificio personal para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, racional. Dios se agrada en aquellos que ofrecen una adoración sin contaminación. Salmo 33, 1. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. En cuarto lugar, debemos adorar a Dios con gratitud. Dice los versículos 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas
las generaciones. Va implícito el dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Pero eso tiene que ser mucho más que palabra, mucho más que un simple agradecimiento. Incluye la alabanza espontánea, el aspecto público, pero también la exaltación de nuestro Dios. No es decir tanto, Señor, yo te doy gracias, sino tú has hecho, tú me has dado, tú me has bendecido. Gracias, oh Dios. Entonces, en consecuencia, por lo que eres, has hecho y das. Bendecimos a Dios entonces por lo que Él ha hecho. El salmista resalta la experiencia gozosa que es adorar a Dios y que es deleitarse en su presencia junto con otras personas, junto con los hermanos en la fe. Bendecid su nombre. Generalmente pensamos que Dios es quien bendice al ser humano, pero nosotros también podemos bendecir a nuestro Dios cuando le damos alegría a Dios por lo que hacemos, por lo que damos, por lo que tenemos, así por nuestros actos, así por nuestra adoración, por lo más íntimo de, de nuestro ser, nosotros podemos agradar a Dios y honrarlo si en realidad queremos. Jehová es bueno, Él es bueno y hay que adorarlo con gratitud. Él creó el mundo, nos hizo corona de su creación. En Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él nos hizo corona de su creación. Él nos llena de favores, de misericordias, de bendiciones. Salmo 103, versículos 2 al 5. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus maldades, todos tus pecados. El que sana todas tus dolencias por consecuencia de tu mal andar. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es bueno. Su compasión nos alcanza. Su compasión nos alcanza. Dice la Biblia allá en Mateo 9:36, que Jesucristo al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ha tenido compasión de cada uno de nosotros cuando nos ha llamado, cuando nos ha dicho, yo quiero salvarte, yo quiero entrar a tu vida, yo quiero ser tu Dios. Él ha tocado nuestra vida. Y nosotros podemos decir, sí, Señor, o decirle no. Pero la respuesta siempre está en nuestras manos. Él se compadece viendo a los que están sin Cristo. Ojalá nosotros podamos desarrollar en nuestra vida la compasión de Jesús por aquellos que no conocen a Jesús. Él es bueno. Él nos provee y suple nuestras necesidades. Pongamos nuestras preocupaciones en manos de nuestro Señor. ¿Tú tienes preocupaciones? Todas las tenemos. Ponlas en las manos del Señor. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad, toda tu preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Creamos en su promesa de responder a nuestras peticiones. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Confiemos entonces en que Él nos oye y en que Él nos va a responder. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él nos da a nosotros salvación. Nos da salvación. Nadie puede ser salvo si no es por Cristo. Usted no puede ser salvo porque su papá o su mamá sean buenos, o porque su abuelo o su tío sean cristianos. Usted no puede ser salvo porque alguien que fue muy bueno murió, pero está muerto. Y entonces usted le pide, sí, mírame aquí que te va a escuchar. Está muerto, está lejos de ti. El muerto no tiene nada que ver ya con nosotros. Solamente Jesucristo. Dice Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y comenzamos a obedecer a Dios creyendo en Jesucristo. Autor de una salvación eterna. No es una salvación que se tiene por ratico. Cuando tú invitas a Cristo a entrar a tu vida, eso es para siempre. Él no se sale. Él no se escapa. Tu vida queda escondida, guardada en las manos de Cristo y de Dios. El maligno no te toca. ¿Y quién podrá separarte de ese amor y de ese cuidado de Dios? Nadie, ni nada. Así que nosotros, por el amor de Dios, podemos tener salvación. Dice la Biblia en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo que sigue, que no está ahí, dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Nuestro Dios para nosotros no solamente es que ha sido bueno, sino que en su bondad tenemos su compasión y compañía constante. Dice la Biblia allí en Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Cuando estás triste, cuando tienes un problema, cuando estás pasando por un dolor en tu vida, cuando tienes un gozo, cuando tienes una provisión especial, cuando haces su voluntad, cuando eres obediente a su palabra, Él está allí. Él está allí contigo. Nosotros debemos adorar a nuestro Dios con reverencia y gratitud, con gratitud, porque para siempre es su misericordia. Él es lento para la ira y es pronto para perdonar. Hay personas que merecen un castigo inmediato, un rayo del cielo que caiga y se lo lleve. Pero el Señor le da oportunidad. Y hoy Dios está dando oportunidad aquí para que tú vengas a Él. Dice el Salmo 103, el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Para siempre es su misericordia. Hay recompensa en esta vida y en la venidera. Eso lo dijo Jesucristo. Lucas 18, 29 y 30. Y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Su misericordia
es a pesar de las luchas presentes que nosotros podamos tener. Hay una esperanza de gloria. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con toda la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Debemos ser agradecidos a nuestro Dios porque su verdad es por todas las generaciones. La verdad de Dios no puede ser borrada. No la podemos ocultar. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El abuelo del pastor Víctor Borusco, quien construyó este templo, era pastor bautista en Rusia. Cuando el comunismo llegó a Rusia, las Biblias fueron destruidas. Los pastores fueron puestos presos. Y él estuvo preso hasta que murió. Les negaban la Biblia. Pero cuando cayó el comunismo con la perestroika y Gorbachov, allá, ¿recuerdan? Las cárceles fueron abiertas y aquellos cristianos que habían sido presos por causa del evangelio fueron liberados. Cuando se entró a los calabozos, en los calabozos habían cosas importantes. La gente, lo que sabía de memoria, lo había escrito en las paredes. Así que tenían una buena parte de la Biblia escrito en las paredes. Y esa era la Biblia que tenían. Se las habían negado, pero ellos podían leerla. De repente tú te sabías el Salmo 23, yo el 91, pero otro el 27, se copiaban en la pared. Y ahí teníamos por lo menos 3 de los 150 salmos. Su palabra permanece para siempre. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Para concluir, hoy hemos revisado el Salmo 100 y hemos visto que debemos adorar a Dios con alegría y con gozo, con nuestro servicio, con nuestra actitud de reverencia y con gratitud. ¿Cómo adoras tú a Dios? ¿Habrá algo que cambiar en tu actitud, en tu manera de pensar? El Señor quiere que todos los seres creados le adoren, habitantes de toda la tierra. Eso te incluye a ti. Pero si tú no has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces no adoras a Dios. Porque o adoras al diablo, o adoras a los vicios, adoras el pecado, o adoras la maldad, o adoras a lo que Dios no le gusta. Así que tú necesitas tomar decisiones en tu vida. ¿Cómo voy a adorar a Dios? ¿Qué voy a darle a mi Dios? ¿Qué voy a traerle al Señor? ¿Le daré mi vida? ¿O seguirás así, rialengua en la calle? Y si Dios te llama hoy a su presencia y Él te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar en mi cielo? ¿Tú qué le vas a decir? Bueno, yo escuché. Mi abuelo, mi hermano, mi tío. Pero Él dice, pero nunca me aceptaste. Nunca te conocí. Apartaos de mí. Así que tú necesitas venir a Jesús. Darle tu vida a Jesucristo. Reconociendo que Él es Dios. Que Él es Salvador. Que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Reconociendo que tú eres pecador y que necesitas su perdón.